Don Miguel Mendoza, periodista nicaragüense, sometido al escarnio del destierro, está con nosotros. Prenda el micrófono, por favor. Buenos días. Buenos días, hermanos panameños. ¿Dónde Miguel Mendoza, dónde se encuentra hoy? Estoy en Miami desde En la hace ciudad de un par de Miami, semanas. en la Florida. ¿Alguna novedad? ¿Ha habido algún cambio en el régimen nicaragüense que le diga a Miguel Mendoza y a los otros que existe una posibilidad de regresar a su país, regresar a su casa? Eso es impensable, no hay ninguna novedad. El gobierno sube la dictadura, porque le llamamos así. No es un gobierno, no fue elegido con votos de los ciudadanos, sino que es una dictadura impuesta, como son todas las dictaduras, de facto con el organismo legal que debe regir a un país. Y cada día, por la pregunta que usted me hace, en vez de haber claridad, en vez de tratar de encontrar esa luz al final del túnel, lo que hace el régimen es subir la parada de lo perverso. Porque este fin de semana y en estos días que nosotros como país católico celebramos Semana Santa con procesiones y con costumbres que están arraigadas en la población, pues lo que han hecho es perseguir a los procesantes, y entre hace domingo y hoy, pues se habla de aproximadamente unos 8 jóvenes en varios puntos del país, presos, secuestrados, simplemente por tratar de realizar una procesión como es la costumbre en todos los lugares, en todos los rincones de Nicaragua. Mire, don Miguel, hay algo que todavía no está claro. He podido conversar con diferentes colegas suyos que también fueron desterrados y que se enteraron de su destierro estando en el avión, en ese avión que lo llevaba a usted y a más de 200 compañeros más a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién intercedió por ustedes? ¿Por qué Daniel Ortega y el régimen de Nicaragua de un día para otro dice, vamos, los sacamos, los desterramos y en horas de la tarde cambiamos la constitución y ponemos ahora que todo ciudadano nicaragüense que sea catalogado como traidor a la patria se le quita la nacionalidad? Pero el intermediario fue Estados Unidos. Bueno, se supone, recuerden de que Ortega solo cede ante las presiones económicas porque es un dictador que no le interesa que el país esté en escombros y que la gente la esté pasando mal en lo económico. Basta decir que hay más de 500,000 de ciudadanos nicaragüenses que se han venido de manera ilegal a Estados Unidos. El éxodo es brutal en el país, y no solamente por razones políticas, sino también económicas, que es lo más duro, lo más fregado, como decimos en Nicaragua. Ahora, él estaba siendo presionado desde el primer momento que nosotros fuimos secuestrados. Eso liquidó la legitimidad de las elecciones en las cuales él se impuso por las fuerzas en el 2021, y siempre fue Estados Unidos y la comunidad europea la que estaba presionando con esas sanciones económicas. Entonces, es obvio, Estados Unidos facilita un avión, facilita los recursos, la logística para que todos salgamos. Entonces, en base a la presión, ¿qué es lo que nosotros creemos? En base a la presión nos libera, porque estamos resultando demasiado incómodas para las pretensiones. Él siempre creyó, a nosotros nos secuestraron porque ellos pensaban de que al soltarnos nosotros íbamos a ser como una moneda de cambio. Lo damos a cambio de legitimidad, pero el mundo no va a legitimar a un dictador como es Daniel Ortega. Entonces llegamos a ser tan incómodos que nos sueltan. Yo siempre he creído de que el ajuste a la Constitución, el quitarnos la ciudadanía a todos, es para calmar a sus simpatizantes que son bastante, el porcentaje es bastante pequeño. O sea, los enviamos, cedemos ante Estados Unidos, y por otro lado asumimos una postura de fuerza con nuestros simpatizantes, porque a ellos les había dicho una semana antes que nosotros hasta merecíamos purgar una cadena perpetua por los famosos crímenes de traición a la patria. No sé si me explico en ese aspecto. Por uno, ceden ante Estados Unidos, pero por el otro, el que nos quiten la ciudadanía y el que al día siguiente le quiten a 94 personas más, la mayoría que ya estaba en el exilio desde hace mucho tiempo, es para satisfacer a sus bases que estaban con el asunto mental sin explicarse qué es lo que estaba pasando ese día.
Una forma de quedar bien con ellos. Exactamente, o sea, lo soltamos, pero también les damos duro. O sea, ese es el método que usa Ortega. Incluso nosotros en la cárcel también sufríamos ese método. Venían con una sanción dura y al día siguiente venían con algo suave, dejándonos pasar algo de bebida, algo de comida que no teníamos. Eso juegan con nuestra mente en lo emocional. Son especialistas en eso y también están jugando con la mente de sus simpatizantes. Incluso ahora, imagínense de que están cancelando las procesiones, le impiden a los sacerdotes hacer las misas como normalmente se hacían, le están prohibiendo a los ciudadanos salir a las calles en Semana Santa, pero por el otro lado, ellos dicen que ellos están del lado del Dios bueno. O sea, la intervención de Rosario Murillo ayer es cínica porque habla de su Dios. Y dice que el Dios que celebran, el Dios en el que cree la Iglesia Católica, pues no es el Dios de los nicaragüenses. O sea, ese es un mensaje para sus ciudadanos, para que ellos entiendan de que sí, ellos están con el Dios bueno. O sea, es una locura realmente lo que está pasando en Nicaragua. Es un estado demencial. Miguel, ¿qué saben de los familiares suyos que todavía permanecen en Nicaragua? ¿Cuál es el trato hacia ellos por parte del régimen? Gracias a Dios están bien. Algunos familiares ya lograron salir del país, se han reunido con sus familiares, con nosotros, los que teníamos en ese avión. Yo sigo esperando por mi familia, pero ellos no han dado el paso contra nuestra familia, gracias a Dios. Pero con los Ortega y Murillo cualquier cosa puede pasar. Ahora, lo que estoy tratando de descifrar, volviendo al punto anterior, Miguel, es cómo le afecta a la dictadura nicaragüense que los católicos en particular y los cristianos en general celebren la Semana Santa incluso con procesiones. Mire, Polonia, que tenía un régimen dictatorial comunista, no pudo resolver ese problema con los católicos polacos. Y podríamos traer otros ejemplos. Y yo veo, digo, bueno, ¿en qué le afecta, en qué desestabiliza la dictadura nicaragüense que la gente vaya a su procesión? El pobre cura panameño que lo agarraron por la relinga y lo sacaron de Nicaragua, lo mandaron para Honduras sin ninguna explicación más que, como usted hizo una procesión al frente de la iglesia, usted se va de aquí. O sea, ¿cómo, por qué, qué interpretación tiene Miguel Mendoza como periodista y ahora desterrado? ¿En qué le afecta al régimen dictatorial las Bueno, procesiones? una dictadura que se sostiene por la fuerza, que solo tiene las armas de su policía y su ejército, le tiene miedo a una manifestación, a una procesión, por muy pequeña que sea. Estamos en el mes de abril. Ellos han hecho de que los trabajadores públicos tengan entrenamiento militar porque les han dicho que tienen temor de un levantamiento popular, igual que ocurrió hace 5 años, en abril 2018. O sea, la mentalidad perversa y la maldad, pero también la demencial que ellos tienen, creen que desde una procesión la gente se va a levantar. Entonces, es mejor para ellos terminar con esa posibilidad, por muy pequeña que sea una procesión, que vayan 10, que vayan 15, a ellos no les interesa. Nosotros les decíamos en el Chipote, donde nos tenían, porque nos decían, ustedes son 4 gatos que nadie les hace caso. Entonces les decían, somos 4 gatos. Si, como dicen ustedes, el comandante tiene el 80% de la población a su favor, ¿cómo no dejan a estos 4 gatos hacer el ridículo en la calle? O sea, es lo mismo con las procesiones. Ellos tienen temor que de ahí esa sea la pequeña semilla que reviente en otro levantamiento igual que hace 5 años, que es lo que estamos sufriendo ahora. O sea, si algo le tiene temor la dictadura es que la gente se apodere en las calles, como ocurrió precisamente hace 5 años. O sea, es un estado demencial, por eso decía. O sea, y no le permiten a los curas, a la Iglesia Católica, porque es de las instituciones más creíbles. Es incluso Nicaragua está, es tan incomprensible todo lo que está pasando que los ateos, que los evangélicos, que no tienen las costumbres de los católicos, están respaldando a la Iglesia Católica precisamente por eso, porque se ha convertido en la institución y sus miembros en los guías espirituales, estando del lado de la gente la que está sufriendo. Entonces, es el temor que desde allí eso germine en un levantamiento total. Miguel, ¿y todos los presos políticos salieron libres o todavía hay gente encarcelada?
Ayer se hacía un recuento que hay 33 más, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, que para nosotros es un héroe, una persona que prefirió quedarse ahí si no nos íbamos todos. Salimos 222. Ortega dijo ese día, cuando nosotros aterrizamos en Washington, que a Monseñor Álvarez se le dio la posibilidad de también montarse en el avión y que él no quiso. Esa versión yo no la creo tanto, porque él aseguraba que Monseñor de la Escalinata dijo, no, voy a hablar con la curia, con los obispos, y ellos me van a dar una idea. Eso dijo Ortega, pero nadie vio al obispo. Nosotros hicimos un recorrido de varios kilómetros, desde el Chipote al aeropuerto. Ahí íbamos todos, iban varios buses. Yo no podía ver a los otros que iban, pero sí supe de que los que tenían casa por cárcel, eran unos 10, llegaron hasta el Chipote, de ahí nos montaron en los buses y nos fuimos hasta el aeropuerto. Entonces, si Monseñor Álvarez ha estado en la misma condición, también llega en el Chipote y, como dice Ortega, se arrepiente en la escalinata, pero nadie lo vio. O sea, sí hay presos todavía, son 33 el conteo que hay. Algunos están desde hace 5 años, desde abril 2018, cuando la dictadura los secuestró. Y digo secuestró porque nosotros no tuvimos un juicio como se debe hacer, con un abogado que me defienda, con un juez que vaya a impartir justicia, no que sea un simpatizante de la dictadura. Lo de nosotros fue prácticamente un circo, por eso nosotros hemos mantenido que fuimos secuestrados y son pues también acusados por delitos inexistentes, y los que quedan también son secuestrados, como Monseñor Álvarez, que es la figura de mayor renombre que hay. Mire, don Miguel, aquí tenemos un debate muy interesante con mis compañeros sobre la libertad y la democracia. Y los latinoamericanos usualmente creemos que la democracia es el grave problema de nuestros pueblos. Una cosa que yo no estoy, en la que no estoy de acuerdo. La democracia no es el grave problema de nuestros pueblos. Son quienes administran esa democracia. Y usualmente nosotros no le prestamos atención a la democracia, a lo que significa la libertad plena, sino cuando la perdemos. Y esto se lo digo por todas estas olas populistas que empiezan a surgir por América Latina, de diferentes tendencias, de derecha o de izquierda, en donde se plantea que para lograr los resultados se tiene que trabajar y se tiene que hacer con ese autoritarismo que tanto nos gusta a los latinos. Yo quisiera preguntarle, como periodista, ¿qué tan importante es la democracia? ¿Qué tan importante es la libertad? Esa libertad que usted ha perdido y que el día de hoy lo ha llevado a ser desterrado de su país, estando en Miami en estos momentos. La democracia y la paz, la libertad es todo para el ciudadano. Y están equivocados quienes creen que el autoritarismo es lo que lleva al progreso. Está demostrado que eso no funciona. Si vos sos autoritario, si no respetas las leyes, si sometes a tu población, pues el país va a estar en atraso porque no hay inversión. Empecemos por ahí. Hace unos días, estando todavía en el Chipote, estábamos platicando sobre esto. Incluso un panameño le habló a una de las personas que estaba detenida conmigo, y él se quejaba del presidente que tienen ustedes. Y esta persona nos contó que le respondió, ¿cómo se llama el presidente que nosotros tenemos? Y le dije, Daniel Ortega. Ajá. Y sabes que a mí me cuesta mencionar el nombre del presidente que ustedes tienen. Desde ahí la cosa va mal, le dice. Desde ahí ustedes están mejor que nosotros, porque a Ortega lo conocen en todo el mundo por la maldad que ha emprendido. Pero si nos vamos al asunto de la libertad, nosotros gozamos 16 años de libertad. Desde 1990, cuando triunfa Doña Violeta, después con Alemán, con toda la corrupción, después con Bolaño, fueron 16 años. Y Ortega se monta bajo las reglas democráticas otra vez en el poder. Yo soy de los que creo que también se robó esas elecciones del 2006 porque no se contó el último 8% de los votos. Y desde que Ortega asume el poder, lo perdemos todo. Ortega empieza a atender en su casa y empieza a tratar a Nicaragua como su finca, desde ahí. Entonces empieza a solo aceptar en los trabajos de las instituciones públicas a sus simpatizantes, empieza a desplazar a esa mano de obra profesional que le había costado llegar hasta esos cargos después de años de estudio. Pero no también eso, le recuerda al ejército y a la policía el origen sandinista, y ellos se repliegan a Ortega. Empieza a desmontar la democracia, se reelige cuando la Constitución se lo estaba prohibiendo, pues estaba establecido que no podía
estar más de 2 mandatos, ya había estado en uno, y el siguiente pues lo anulaba, pero la democracia es lo más precioso. Miren, Ortega se montó a la presidencia otra vez disfrazado disfrazado de un hombre de paz. Él prometió no volverá a ocurrir lo que pasó en los años 80. Pero ¿qué estamos viendo? Confiscaciones, cierre de los medios independientes, no hay libertad de expresión, no hay libertad ciudadana, no hay libertad para manifestarse. Miren, en Nicaragua sube constantemente la energía eléctrica, sube constantemente el combustible, aunque lo tiene congelado, pero Nicaragua es el segundo país más caro en los combustibles de todo Centroamérica. O sea, y la gente no tiene derecho a protestar. O sea, nosotros no tenemos derecho ni siquiera a sacar nuestra bandera azul y blanca, ni siquiera ponerla en nuestros vehículos. Mire, si usted va a Nicaragua y alquila un vehículo, le pone la bandera roja y negra, tiene pase libre. O sea, los policías lo ven y hasta lo saludan. Pero si a usted se le ocurre quitar la bandera roja y negra y ponerla azul y blanca, a las 2 horas está preso. Así de loco es el sistema del que nosotros estamos hablando. O sea, la paz es lo más preciado, la democracia es lo más preciado. Ortega, desde hace mucho tiempo, en una ocasión, y nosotros lo recordamos, llegó a Cuba y estuvo en estas reuniones que tienen este tipo de dictadores. Y le dijo a Raúl Castro que su sueño era que en Nicaragua imperara lo de partido único. O sea, porque él dice que desde ahí, pues la gente, él habla que el asunto de las elecciones es un invento de la burguesía y el capitalismo. O sea, cuando todos perfectamente sabemos que la alternancia, que la democracia, que la pluralidad, pues te trae progreso porque la gente, nosotros somos el segundo país más pobre de toda Latinoamérica. Entonces, sin inversión, Nicaragua está prácticamente manos arriba. No tenemos recursos que nos saquen adelante y cuando vos tenés un régimen autoritario que te persigue, que no hay una legislación que dé garantías a los que invierten, por supuesto, el país no va a caminar nunca. Entonces, yo no entiendo por qué la gente no... Miren el ejemplo de nosotros. Miren lo que nos pasó. Ya estábamos avanzando. Ya el país estaba encaminado, pero de repente volvió Ortega con sus mismas promesas y todo se acaba. O sea, nosotros somos el mejor ejemplo para aquellos que consideran que la democracia no es importante. ¿Pudiera pasar en El Salvador lo que está ocurriendo en Nicaragua? Mira, yo no trato de meterme en lo que ocurre en otros países, pero es lógico. Cuando Bukele salta a la presidencia y termina con el binomio corrupto del FMLN y de Arena, pues yo me alegro porque digo, es un rostro nuevo, alguien joven. Incluso recuerdo la promesa que dijo, todos los expresidentes que ha tenido El Salvador están presos por corrupción. Dice, yo estoy joven, o sea, yo no me voy a robar ningún peso, no quiero pasar en la prisión. Hasta ese momento él hablaba de solo estar el periodo para el cual lo establece la Constitución, pero yo salgo de la cárcel y me doy cuenta que él ha transformado la Constitución basado en la aprobación tan inmensa que tiene, y yo llego a la conclusión que también es un problema darle todas las llaves de un país, todas las instituciones, darle tanto poder a una sola persona. Entonces, el país está encaminado a algo que yo no quisiera que le ocurra a El Salvador, porque ahorita le ven la cara bonita a Bukele. Está mostrando el rostro de la seguridad, pero eso al final va a tener un costo altísimo, porque va a llegar un momento que esa misma libertad de la cual ahora gozan, él va a usarla y la gente va a perder lo poco que tiene en estos momentos en cuanto a libertad. Eso es un peligro, darle todo el poder. Pero Miguel, pero que aquí es un debate muy, pero muy interesante y valioso, además que ha planteado Gonzalo con la pregunta que le hace, porque entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, el pueblo salvadoreño al día de hoy avala lo que hace Bukele. Pero por otro lado, el pueblo nicaragüense, que ya sabe lo que es un levantamiento popular y una guerra civil, ha preferido simplemente ser espectador y migrar y no enfrentar al régimen. Nosotros lo enfrentamos y se saldó con decenas de muertos. Fíjate lo que he dicho, Miguel, el pueblo como un todo, ¿no? Que han habido figuras como usted y otros más que han sido los sacrificados, eso no es tema en discusión.
Pero a mí me da la impresión que en Nicaragua lo que está haciendo falta es eso. O sea, ya hace unos par de años atrás ocurrió, fundamentalmente por los estudiantes universitarios. Pero el que ha estado en una lucha de dictadura, sabe que las dictaduras primero son férreas, pero que también hay que desgastarlas. Y mi gran preocupación es que yo no veo a la dictadura nicaragüense desgastándose, muy por el contrario. La veo fortaleciéndose con el puño de hierro ante la población nicaragüense. ¿Y qué ocurre? Pues lamentablemente ocurre, la realidad es que la gente dice, me voy de aquí porque yo necesito vivir, necesito comer, necesito tener una mejor calidad de vida para mis hijos, y entonces ocurren las diásporas. Pero yo no veo, o sea, el régimen se está desgastando o está desgastado políticamente ante la comunidad de naciones, que además no es enérgica. Pero no veo que hay una oposición articulada procurando desgastar al régimen a lo interno. Por el otro lado, en el vecino El Salvador, no hay una oposición a Bukele fuerte y lo que hay una población apoyando a Bukele. Es un contrasentido, ¿no? Claro, yo lo veo de dos formas. Uno, no se puede decir que el pueblo de Nicaragua no resiste, sí resiste. Hay mucho temor cuando vos tenés un ejército y una policía listas a dispararle a cualquiera, pues la gente se refugia y la gente prefiere no exponer su vida, pero el país está secuestrado. Usted dice la dictadura se ha fortalecido. Yo no creo que esté fuerte. En primer lugar, porque nosotros somos un país dependiente de los recursos externos, de los organismos de financiamiento internacionales. Nicaragua históricamente es un país que depende de esa ayuda, de esa solidaridad. Y cuando una dictadura como la de Ortega está aislada, ¿quiénes son sus amigos? Venezuela, Cuba, Rusia, China. Y los chinos, pues yo no les doy tan así el claro calificativo de amigos, porque los chinos funcionan como capitalistas. Si no encuentran donde sacarle provecho, pues ellos no se van a entregar totalmente. Entonces, ¿quiénes son los amigos? Los mismos señalados de dictadores, de genocidas, de crímenes de lesa humanidad. O sea, yo no creo que para una persona, pues eso sea algo que destacar. A nivel internacional, el gobierno se ha desnudado. A nivel nacional, sí hay oposición, lo que pasa es que hay mucho temor. Y trasladándonos a lo del Salvador, no sé, es que nosotros siempre andamos buscando el asunto de la democracia. Miren, y yo, en base a lo que usted está diciendo, yo recuerdo ahorita a José Mujica, el presidente de Uruguay. O sea, a Mujica solo le bastaron, de izquierda y todo lo que sea, le bastaron 4 años para hacer historia, ¿sí o no? O sea, y él se fue y dejó a su partido. Bukele también está fuerte, pero tiene que respetar las reglas del juego democrático, está fuerte, pero llega un momento que se va. Yo recuerdo cuando Barack Obama dejó la presidencia de Estados Unidos, él dijo, pues ya no puedo seguir porque las leyes me lo impiden. Yo quisiera, pero me tengo que ir. O sea, si vos sos un demócrata, tenés que respetar las leyes de la democracia. La alternancia es tan importante. El problema es que los dictadores trabajan para ellos, no trabajan para su partido, para su organización política. Ese es el problema. Nosotros hemos tenido una historia de dictadores, apenas cumplimos 200 años de república y más de 100 años se han ido en gobiernos dictatoriales, genocidas, como la de Somoza, como los clavos que hubo con Zelaya, como los problemas que después vinieron con los sandinistas. O sea, nosotros no hemos gozado de libertad. Ustedes sí la gozan en Panamá, pero yo también les tengo que recordar que tuvieron que recibir ayuda extranjera para salir de Noriega. O sea, son las desgracias que nos pasan a nuestros países. Buen debate, profesor. Buen debate porque yo soy partidario de que ante todo la democracia, ante todo la libertad, y uno puede disentir, uno puede debatir, y no creo, Pero, que el autoritarismo sea la respuesta para solucionar los problemas de nuestro Estado. solo les recuerdo que por las libertades se lucha. Tanto les recuerdo eso. Las libertades se luchan, las libertades, si uno revisa la historia de la humanidad, todas las libertades que tenemos, de las cuales gozamos el día de hoy, es porque han sido luchas libradas por esa misma humanidad. Entonces,
A mí lo único que me preocupa es que no estoy viendo una oposición política articulada. Claro que el régimen procura desarticularla inmediatamente en Nicaragua para desgastar a la dictadura nicaragüense. Y es a lo que me estoy refiriendo. Yo creo que la lucha está planteada, pero no está organizada, porque cada vez que aparece algún dirigente opositor, el régimen o lo mete preso, o lo mata, o lo desaparece, o lo saca del país. Y dígame, ¿y qué se hace contra eso? Dígame, ¿qué se hace contra eso? Porque en Nicaragua han corrido ríos de sangre por la Sí, por libertad. supuesto. Nicaragua puede ser, sin duda, el país donde se han ofrendado más vidas por la libertad. Yo, sin duda, creo de que más de 100,000 personas en la lucha por alcanzar la libertad. Los sandinistas que murieron contra Somoza también luchaban por la libertad. ¿Y qué hubo? Un régimen más autoritario y genocida, peor que Somoza, el que vino después. O sea, y vos tenés armas, un ejército. En una ocasión, y no recuerdo el término, leí un estudio que por uno armado, un soldado armado, un policía armado, es capaz de dominar a 5,000 personas. Nosotros tuvimos 1 millón de gente el 30 de mayo del 2018 en una marcha que terminó de manera sangrienta. La dictadura de Daniel Ortega mató a 20 y muchísimos heridos. Y desde ahí la gente se asustó porque dijeron, si es capaz de atacar a una marcha, es capaz de hacer cualquier cosa. En Nicaragua hubo una familia completa quemada. No sé si ustedes conocen esa historia. Hubo niños con balas aquí, balas aquí, balas aquí. Entonces, vos matás a uno, vos matás a dos y se van a asustar 10,000. O sea, es el poder de la arma, no es el poder de la razón el que impera. Miren Venezuela, a Guaidó lo reconocieron 50 países y no me digan que Venezuela no tenía oposición interna. Hasta ganaron las elecciones legislativas y no pudieron sacar a Maduro. ¿Por qué? Porque tiene las armas. ¿Por qué salió Evo Morales de Bolivia? Cuando el ejército le da la espalda. Pero si el ejército se mantiene con Evo Morales, igual que con Maduro en Venezuela, igual que con Ortega en Nicaragua, Evo Morales no sale. O sea, estamos hablando de la fuerza. Son capaces de matar. Usted dice, no hay oposición. Claro, estuvimos, mire, 7 aspirantes a la presidencia presos, líderes campesinos, líderes estudiantiles, líderes de la sociedad civil, periodistas, sacerdotes. O sea, ¿qué más quiere la gente que demostrar que en Nicaragua se está luchando? El problema es que estamos ante unos criminales. Miren, una frase, Muriel él dijo, vamos con todo, sea, pero de aquí no nos vamos. O sea, ustedes que han tenido una historia también similar a la de nosotros, gracias a Dios, ya llevan muchísimo tiempo de no repetirla y Dios quiera que no la repitan. Nosotros estamos peleando ante gente que es perversa de verdad. 8:46, don Miguel Mendoza. Nuestra solidaridad, como siempre, en esta lucha a favor de la democracia y de las libertades. Y bueno, cualquier cosa que usted sienta que nosotros desde acá podamos hacer para contribuir a esto, por favor, tan solo nos lo indica.